Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva porción de la semana. Para Parashat Vaishlach y envió, que significa, significado en español, Vaishlach. Eso está en Bereshit o Génesis, ¿cierto? La traducción 32, versículo 4, hasta el 36, versículo 43, comprende toda la porción de lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, para allá Vaishlach, perdón. Eh, es más que nada en cuanto a los comentarios que de este gran rabino, ¿cierto? Cabalista, eh, el Rebbe Nachman de Breslau, ¿cierto? Eh, en cuanto a la Parashat Vaishlach, vamos a ver primeramente lo que dice la Torá. La Torá siempre es la base de lo que aprendemos. Sabemos que la Torá está escrita literalmente, su literalidad no los podemos guiar, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero nos falta que puede que haya alguien nuevo que no entienda y dice muchas veces, el lector de la Biblia en sí, de la Escritura, incluso de las traducciones, pero las traducciones no nos dejan ver lo que realmente quiere decir Dios, ¿cierto? Hashem, el Eterno, lo que quiere decir realmente en los escritos literales. La palabra, la literalidad con que fue escrita fue un modo de esconder, ¿cierto? Tiene varios propósitos. Una cosa es de esconder a los malintencionados, para los que reniegan de todo esto, que les salga humo en la mente de qué significa esto, qué significa esto otro. Muchos códigos que están escritos aquí, mucha gente no lo puede comprender y a veces transforman todas esas cosas en ateísmo, agnosticismo y muchas cosas que no. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Pero nosotros que hemos llegado a estos secretos, a esta espiritualidad, eh, en cierta forma estamos viendo los códigos que descodificaron muchos sabios a lo largo de su vida, porque ellos se entregaron espiritualmente de lleno a todo esto, y ellos en sus escritos eh, hablaron sobre esto, ¿cierto? Llegaron al fondo de lo que significa. Muchos comentarios que al final discusiones que llegan en sí a un consenso eh, de lo que quiso decir el autor, el cual era Dios, Dios el que hizo la Torá en un principio, ¿cierto? Antes de toda la creación, él hizo la Torá y así muchas cosas más, con el propósito de ir, que vaya siendo un manual de cómo debe vivir el hombre en general, hombre y mujer, lo que sea, ¿no? Aquí no existe el sexo, sino que como principio masculino y femenino, de cómo dirigirse, de cómo sobrevivir a esta tierra, al- a lo que nos hacen estas influencias astrales, ¿cierto? De los astros, de las estrellas, de los planetas y todas las radiaciones que contienen en días especiales, en meses especiales, ¿cierto? Nos van atacando y nosotros en la Torá, gracias a las descodificaciones de los sabios, vamos entendiendo de cómo saltear todas estas cosas. Entonces es importante poder llegar hasta ese punto para poder uh, vivirla así de esa forma, poder llegar al fondo de lo que el significado. Entonces, en esta parashat, ¿cierto? En esta porción, porque parashat es porción, eh, dando un poco un resumen de lo anterior, de la parashat anterior, a finales de la porción anterior, ¿cierto? Que Jacob había ido a dar de su tío, el cual también ahora era su suegro, y en todas esas cosas hay código porque él se casó con una prima. Hoy en día es muy mal visto de casarse con una prima, pero todo eso en el árbol de la vida, en la dimensión de comprenderlo espiritualmente, tiene su significado. Entonces, no es que hoy en día tú vas a decir, pero que la Biblia, el hermano Miguel dijo que había que casarse con las primas.
no es así tal cosa. Esto, por eso la palabra, la Torá, hay que entenderla de una forma descifrando los códigos escondidos en ella. Entonces, en la parashá anterior, cierto que él se casó con dos, tuvo dos esposas, y aquí ya nacieron 12 de los hijos, 11 hombres y una mujer, Dina, ¿cierto? O Diná, en hebreo. Y aún no nacía Benjamín, el cual en esta parashá es la que nace y también ahí muere su madre, en el camino, dice la Torá. Entonces, en la parashá anterior, aunque nosotros no lo vimos a fondo, vimos otros aspectos, pero si usted la lee, yo sé que usted la lee porque a usted le gusta leer esto. Eh, Labán, el suegro, ¿cierto? Tío también, hermano de su madre, de Jacob, fue aprovechándose de este hombre, haciéndole tretas, trampas, queriendo aprovecharse de él, de su inteligencia que tenía, de lo buen trabajador que era. eh, Cierto que primeramente lo engañó con la hija, él se enamoró de la más menor y él en la noche a escondida le puso a la más mayor, que era Lea, y así tuvieron hijos, hubo un montón de cosas. En el momento que él quería partir, porque esa era la promesa que había hecho cuando su padre lo bendijo, que él tenía que volver a la tierra de Israel, pero era necesario vivir en esta tierra o vivir con Labán, ¿cierto? Que aquí igual vamos a ver algunas cosas de por qué tuvo que pasar por todo esto. Era un trabajo que el que tenía que hacer para llegar al momento que vamos a ver hoy en esta porción, ¿cierto? De lo que significa eh, vencer, ¿cierto? O derrotar este mal instinto que vamos a ver que es Esab. Cuando nació Jacob y Esab, es alusión a que cada hombre nace con un instinto positivo, por decir así, y un instinto negativo. Una mala inclinación y una buena inclinación. Entonces, para poder surgir, para poder prosperar en lo que espiritualmente queremos ser, tenemos que vencer a Esab y a Edom, ¿cierto? A ese ámbito espiritual de columna izquierda que es negativo. Entonces, la idea de cuando escapó, porque escapó de su suegro, porque el suegro no lo dejaba ir, de hecho no le quería dejar ir ni a los hijos, ni a las esposas, ni a lo que él había ganado en todos esos 21 años que trabajó, ¿cierto? Primero trabajó 7 para una mujer, 7 para la otra mujer, ¿cierto? Y después 7 años más ah, para que pueda obtener ganancia, porque no le quería dejar ir por nada. Y en todo ese tiempo, él ideaba un plan de decirle, si hoy día nacen cabras manchadas, o sea, así como un dálmata, por decir algo, esas eran tuyas. Era como raro, nunca habían nacido cabras de ese tipo, pero Jacob tenía la capacidad de, en lo metafísico, convertir estas cabras y que naciesen así, y desde ahí en adelante todas nacieron manchadas. Entonces Labán vio que este hombre ya estaba prosperando en eso y dijo, no, ahora vamos a ver las que sean rayadas, o sea, las que salgan como cebra, ahora esas serán tuyas. Y así él las hizo mirar dice que algo que es como rayado, y las cabras cuando miraban eso, las que estaban preñadas, parían cabritos rayados, y así se fue aumentando su producción. Entonces, fue tanto lo que Jacob prosperaba que este hombre se aprovechaba de él, y él tenía que huir porque tenía que hacer este trabajo de poder volver. Y ahí nos encontramos ahora de que Jacob tenía que enfrentar a su hermano Esau. ¿Se recuerdan que Esau, en el momento de la toma de la primogenitura, él le promete que lo iba a matar? Entonces aquí vamos a ver que Jacob tiene que pasar por ese camino, no dar la vuelta, sino que pasar por esa tierra. Y en el versículo 4 del capítulo 32 dice, Jacob envió ángeles, o sea, ángeles también se puede traducir como mensajeros, bien, la palabra malaj, ¿cierto? Que en consonantes también puede decir melech, malaj, la misma palabra también puede decir
reyes, pero en este caso habla de ángeles. O sea, no es que Jacob dice, puede haber dicho, Jacob envió reyes. En ese tiempo no tenía reyes. Entonces dice que envió ángeles mensajeros. Ya en su cambio espiritual que tenía Jacob, él era capaz de enviar ángeles, de tener ángeles a su cuidado o a su mando. Entonces dice que envió, era como normal, como este dicho que hay en esta técnica de la milicia, el militar, enviar un grupo de avanzada para ir a revisar el camino. Eso lo hacen todos los reinos, las tribus, siempre adoptan esta técnica de que alguien vaya adelante, ¿cierto? Alguien bien veloz, que no vaya al paso de los demás, a revisar cómo está el camino, cómo está la situación. Entonces esa fue la razón de por qué Jacob envió mensajeros hacia su hermano Esab a la tierra de Seir que está en el campo de Edom, ¿cierto? Sabemos que Esab representa a Edom. Edom ya sabemos que lo que es de ahí también donde nace Roma, es esa inclinación, el lado negativo. Y dice el 5 y les encomendó diciendo, así le darán a mi amo, humillándose, ¿cierto? Era su hermano, pero para cuando tú quieras pedir algo, siempre tienes que humillarte, siempre tienes que hacerte ver inferior a los demás. Porque si vas con altanería, nunca vas a conseguir nada. Entonces le dice, así le dirán a mi amo, a Esab, así dijo tu servidor Jacob, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. Adquirí ganado ovino, asnar de asno, ¿cierto? Ganado menor, sirvientes y sirvientas. Envié a comunicarte a ti, mi amo, a fin de congraciarme contigo. Y los ángeles volvieron a Jacob, ¿cierto? De vuelta, una respuesta diciendo, llegamos a lo de tu hermano, a lo de Esab. Eso también aquí es curioso porque sabemos que Jacob tuvo un solo hermano. Si aquí el texto hubiese dicho, llegamos de tu hermano, perfectamente hubiésemos, el lector hubiese entendido que era donde Esab. O si hubiese dicho, llegamos donde Esab, también se entiende, pero ¿por qué redunda siempre estas curiosidades de la Torá? ¿Por qué dice, llegamos a lo de tu hermano, a lo de Esab? O sea, repitiendo algo que ya era obvio. Y como sabemos, y vamos a repetir siempre, la Torá nunca desperdicia espacio ni tinta para hacer ver algo. Entonces, esta frase es clave de redundar en que tienes que poner atención porque Esab era tan importante eh, en el caminar de Jacob y así en el caminar de cada hombre de la tierra. Dice, y también él viene a tu encuentro con 400 hombres, hay 400 hombres con él. También hay un código de 400 que equivale a los 400 ángeles, ¿cierto? O 400 huestes del árbol negativo, ¿cierto? Siempre hay dos árboles, ¿cierto? En la Biblia siempre lo relata, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, y cada uno de estos hermanos representaba un lado de cada uno, ¿cierto? Jacob, ¿cierto? Como columna central del árbol de la vida, y Esab, por su parte, también del árbol negativo. Entonces, cada uno tiene su ejército. Entonces, también hay nombres que suman 400 que no vamos a ver eso, pero para que usted ponga atención de por qué la Torá cuando nombra un número, hay que poner atención con lo que dice aquí el número. Dice en el 8 entonces, Jacob tuvo mucho miedo, tenía miedo a su hermano, y esto lo angustió y dividió a la gente que estaba con él, así como el ganado menor, el vacuno y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si Esab va a un campamento y lo ataca, el campamento restante podrá sobrevivir. Era una técnica también de sobrevivencia. Jacob oró, Elohim, padre de mi padre, perdón, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Hashem, tú mismo me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu padre y haré que te vaya bien. Mi mérito ha disminuido por todas las bondades y toda la lealtad que ya me brindaste a mí. O sea, como que ya estaba completo. Tu servidor, pues,
solo con mi bastón crucé este Jardín, o sea que quiere decir el Jordán, el río Jordán, y ahora he devenido en 2 campamentos. Por favor, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf. Otra vez está la redundancia. Porque tengo miedo que venga y me ataque a la madre con los hijos. Y tú dijiste, ciertamente haré el bien contigo y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que es muy numerosa para contar. Eso fue en cuanto a lo que dice, se me escapó, ahí está, para dejar de compartir para ir viendo después otros ámbitos de la diapositiva. Entonces, eso fue en cuanto a la lectura de lo que dice la Torá en la aliá que vamos a ver, eso fue una aliá. Y ahora vamos a ver los comentarios de el Rebbe Nachman de Breslov para ir descubriendo algunas cosas que este sabio impartió y pudo dejar sus escritos. Entonces, la Parashat Vaishlach, ¿cierto? Que significa y envió, aludiendo, ¿cierto? A que envió estos mensajeros, estos ángeles, delante de su hermano Esaú, a tierra de Seir, al campo de Edom. Y Jacob envió mensajeros y dice que él, dice en una parte que él residió con Labán. Esto tiene su significado. Dice que aunque Jacob habitó con Labán, él cuidó siempre de no asimilarse con este mago, este brujo, porque muchas veces pasa a nosotros que vamos y estamos bajo tendencias de algunas cosas, influencias, y nos asimilamos con ellos. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado, que este hombre se cuidó de cuidar las 613 mitzvot o preceptos, ¿cierto? Que lo que sabemos que todavía no se entregaba la Torá, pero la Torá en cierta forma fue entregada a Abraham de forma oral en su corazón y él le iba enseñando a sus hijos. Estas personas, Sadequim, estos justos, tenían esa opción de poder tener la Torá en su vida, no como un libro, sino que ellos la ejercían en sí. Entonces, vamos a ver que aquí hay algunas claves de, de los significados de esto. Dice lo que le decía recién, aunque Jacob habitó, que es Garchi, con Labán, cuidó de las 613, que es Tariach, ¿cierto? Que quiere decir, dado que estaba totalmente inmerso en la divinidad, mereció que verdaderos ángeles hiciesen su voluntad. O sea, él tuvo el mérito de por el hecho de habitar juntamente con alguien que era negativo, como lo era Labán, pero él al cuidar de no asimilarse a las enseñanzas de él, ¿cierto? Él cuidó los 613 preceptos y ese fue su mérito de poder el tener ángeles en su mando y enviarlos como mensajeros hacia su hermano Esab. Entonces, sigue el relato de, la, de los comentarios del Rebbe Nachman. En el 32.5 dice, los instruyó diciendo, esto es lo que le dirán a mi señor Esab. Así dijo tu siervo Jacob, residí con Labán y he demorado mi retorno hasta ahora. Fue específicamente entonces que debido al hecho de que él habitó con Labán y que sabía que él estaba tratando de hacer, que Labán lo estaba haciendo, tratando de hacer caer en las devociones que él hacía, ¿cierto? En su brujería y cosas que él sí, hay muchas cosas malas que hacía Labán, ¿cierto? Dice que a las 613 él tuvo el conocimiento y la
capacidad de observar en todo ese tiempo, en todos esos años que vivió ahí, las 613 mitzvot o preceptos, y alcanzó ese nivel específicamente debido que a su adversario, o sea, Labán, utilizaba la adversidad para él acercarse a la Torá. Al prepararse para atacar a Jacob, ahora estamos hablando de Esaú, el hermano, Esaú mostró que había alcanzado la cima de la audacia impura, el deseo de combatir todo lo santo. Eso es lo que hace la mala inclinación. Por lo tanto, Jacob le envió este mensaje: yo residí con Labán. Pese a haber vivido con el mal, me las arreglé para mantenerme firme en el servicio a Dios. Habiendo observado la Torah, alcancé el nivel de la audacia, pero audacia santa, con la cual se puede contrarrestar tu astucia o tu audacia impura. Es lo que le decía, le mandó a decir Jacob a Esaú. Más aún, he demorado mi retorno hasta ahora. Ahora quiere decir que representa el poder de la plegaria. Es decir, construí mi deseo de servir a Dios y transformé mi estudio de Torah en plegaria para alcanzar incluso niveles más elevados, lo que hace la plegaria. Ahora que he alcanzado estos grandes niveles, estoy dispuesto a enfrentarte y a vencer. Ahora, el ganado y los asnos representan, aquí hay un tema que no vamos a tocar, pero eso representa a otra cosa que lo que es el poder del Mashiach para poder conquistar finalmente y vencer todas las fuerzas del mal. Pero hoy día no vamos a hablar de eso, que eso es algo aparte. Entonces dice que Esaú, o Esaú, le vamos a decir Esaú mejor para que se entienda, el hermano de Jacob, odiaba a su hermano porque había recibido las bendiciones, o sea, cuando lo bendijo Isaac, ¿cierto? Su padre, él había recibido las bendiciones que se suponía que tenía que recibir el mayor, que era Esaú. Pero Jacob igualmente recibió bendiciones, siendo que Isaac igualmente se la iba a dar. Entonces, cuando Esaú decidió matarlo, porque en la paración anterior él prometió que lo iba a matar, Jacob huyó con la ayuda de su madre, ¿cierto? Recordamos eso. Y en camino hacia la casa de Labán, Jacob estudió la Torá, ¿cierto? En la paración anterior vimos eso, que en la casa de estudio de Shem y Eber durante 14 años. Eso lo podemos ver en Génesis 28, versículo 9. Entonces, fortalecido por el estudio de la Torá de los secretos del cielo, Jacob pudo llevar la luz de Dios hacia todo lo que él hizo. Si antes las cosas le salían mal, ahora cada cosa que Jacob hacía por haber recibido en ese lugar la luz y de luego después lo de la escalera, ¿cierto? Poder elevarse hasta ese nivel, todo lo que él hacía le salía bien. Por eso es la forma de que él hizo prosperar incluso a Labán, y Labán se aprovechaba de eso. Entonces, de ese modo fue capaz de hacer descender bendiciones, también de extraer a mujeres, a Lea y a Raquel, del ámbito del mal, que Labán las llevaba, ¿cierto? O sea, toda la familia, el mismo padre arrastraba al mal a sus hijas. Por eso podemos ver más adelante que también eh, Raquel, ¿cierto? Llevaba unos ídolos, y eso es otra historia. Entonces también pudo extraer una gran riqueza, dado que casi toda la riqueza de Labán le fue transferida a través de su cuidado de los rebaños de Labán. Cuando Jacob volvió a encontrar a Esaú, le dijo: residí con Labán y observé las 613 mandamientos, por decirle. Es decir, él quiso decir, estudió la Torá y se fortaleció en ella. Las 613 misbot de la Torá me dieron fuerza y la capacidad para superar a Labán. Por lo tanto, también podré vencerte a ti. O sea, ese trabajo era necesario para que llegara este día y tenga que enfrentarse a su hermano Esaú. Entonces dice que Esaú representa a los ateos, ojo con eso, que son bestias salvajes y gente lujuriosa, en tanto que Labán representa a los ateos que son astutos y maliciosos. O sea, dos
parte de este tipo de personas. Hay que tener en cuenta que en sí, cuando nacemos, todos nacemos ateos. O sea, nadie nace creyendo. Es gracias a que personas sabias llegaron a nuestras vidas y nos hicieron ver esta luz. Entonces, era importante que Jacob tuviese que pasar por todo esto para poder, por decir así, reflejar lo que Dios quería para cada persona. Entonces, eso es lo que significaban estas dos personas, que quiere decir que la raíz de todos los ateísmos es ocultar el favor divino, porque muchas personas sí saben que tiene que existir algo, pero a veces porque no les conviene, no recurren a aquello. Entonces, mejor, más fácil, para que nadie les diga nada, se hacen ateos. Entonces, Jacob representa a aquel que trata de revelar el favor divino, todo lo contrario de los otros. Entonces dice que Esaú estaba celoso de Jacob por haber recibido las bendiciones de Isaac, dado que estas bendiciones incluían abundancia de rocío y de cosecha, toda bendición de un orden natural, es lo que recibió Jacob. Siendo un ateo, Esaú prefería creer en un orden natural más que en la providencia divina. Amenazando por, amenazando, amenazado por su hermano, Jacob comprendió que para poder vencer a Esaú, esa mala inclinación, debía vencer a la raíz de Esaú, es decir, primeramente a Labán. De modo que cuando Jacob retornó de Aram, le envió un mensaje a Esaú: residí con Labán, significando, pude vencer a tu raíz, por lo tanto puedo vencerte a ti también. Cuando finalmente volvieron a encontrarse, Saúl le concedió las bendiciones a Jacob, reconociendo que si Jacob había sido capaz de vencer a Labán y de revelar el favor de Dios, entonces merecía verdaderamente estas bendiciones. Qué maravilloso. O sea, no era casual que él haya ido a ese lugar, el cual Labán era una conexión de Saúl. Esto es muy revelador porque a veces lo tomamos como aparte, pero eran dos ámbitos de ese mal instinto, de lo cual estamos viendo esta, esta clase del día de hoy. Entonces, aunque Dios había prometido proteger a Jacob de su providencia, Jacob temía, ¿cierto? Y tenía miedo, pues quizás sus actos aún no merecían. Esto podemos ver. Él era tan temeroso que a lo mejor aún él se sentía que no estaba capacitado de enfrentar a eso y le tenía miedo. O sea, muchas veces nosotros en la vida, muchas cosas que hacemos y a veces creemos que por omisión o por cualquier cosa estamos cometiendo algo indebido, tenemos miedo de enfrentar nuestras propias luchas, nuestras propias inclinaciones. A veces sí no le tenemos mucho miedo a otras personas, a lo que digan y damos consejos y todo eso, pero a veces en nuestra propia vida nosotros también tenemos ese temor de poder enfrentarnos a nosotros mismos, de poder ver en nuestro interior lo que nos está afectando, esa mala inclinación que a veces nos acecha y quiere sobrepasar lo que está bueno en nosotros. Entonces, cuando la persona percibe que la voluntad de Dios, ve que todo lo que le sucede es el resultado de lo que viene de parte de Dios, del lado positivo, llega a temer a Dios. O sea, el temer es clave. Pero si cree que la naturaleza es una fuerza en sí misma, no puede alcanzar el temor a Dios. Jacob temía no haber apreciado la providencia divina, por lo que debía haber perdido el temor de Dios y cometido algún pecado, en cuyo caso ya no merecía la providencia divina. Es lo que le decía. A veces cuando nuestras faltas, nuestras cosas que cometemos, nuestras desconexiones, nos hacen perder el temor a Dios y le tememos a los demás. Entonces, Jacob se preparó para recibir a Esaú, su hermano, de tres maneras. Primeramente con un regalo, con una plegaria y también dispuesto a la guerra, a la batalla. O sea, tenía esas tres opciones. Aquí vamos a ver cuál de todas era más positiva o era más favorable.
porque la batalla en sí, adelantando, siempre hay que evitarla. Hay más formas, más de, por decir, más factibles de poder llegar a un consenso y poder reconciliarte contigo mismo. Entonces, el encuentro de Jacob con Esaú representa, aquí hay una representación, en la confrontación de todo alma, ¿cierto? Que desea unirse a Dios, que desea la espiritualidad, que desea la adhesión con el Eterno, ¿cierto? Como un alma judía, ¿cierto? No de nacimiento étnico como lo es los que están en guerra hoy en día ya, sino que una persona que desea a Dios de corazón es un alma judía. Pero esta persona siempre va a querer confrontar las fuerzas del mal. Entonces, en la primera que pudimos ver de estas tres maneras que lo que era un regalo, representa ciertas devociones que son dadas al otro lado. Por ejemplo, en Yom Kippur, el carnero o el chivo expiatorio, como se le llama, que se le ofrece a Azazel, que son la mezcla de estos dos demonios, eh, antes de las gracias, después de las comidas, ¿cierto? La plegaria hace referencia primero, perdón, me salté algo. Entonces, este chivo se ofrece para que mala inclinación, este mal, se alimente de eso. ¿Cierto? Es como que usted le da algo, como engañándole para que él se pueda alimentar y no se dedique a alimentarse de lo bueno que usted tiene. Entonces, era una técnica que se hacía en Yom Kippur. La segunda era la plegaria, ¿cierto? La segunda manera. eh, Hace referencia a las súplicas a Dios para ser protegidos de lo malo, ¿cierto? O de la mala inclinación. Y por tercer lugar, la batalla representa el estar constantemente preparado para repeler a Esaú o la mala inclinación, junto con la determinación de que nunca caer en la desesperanza. O con eso, muchas veces las personas dicen, yo ya no tengo esperanza con esto. El caer en eso ya es una derrota. Aunque uno no pueda ganar totalmente todas las batallas, al menos salvarse algunas con devociones, algo que esté en disposición para servir a Dios. Siempre fallamos en algunas cosas, pero cuando tú logras algo que ya está como aprendido, eh, como decir así, aumenta en eso. O sea, a lo mejor no eres bueno en algo, a lo mejor no eres bueno para hacer algo, pero si ves que algo te está ayudando y lo aprendiste y te favorece, o sea, aumenta en eso. Es como que decir, que me cuesta leer la Torah, pero si tú haces Itbodedut, te apartas, ¿cierto? Te buscas un lugar solitario, hablas consigo mismo, hablas con el Creador, eso es poderoso, igual que las conexiones de meditaciones cabalísticas, son herramientas muy poderosas. A lo mejor no te funciona la Itbodedut, no tienes ese carácter para hablar con Dios o consigo mismo, haz, haz meditación. Y si no, lee la Torá, el que lee la Torá lo va entendiendo y así es un compendio de todas las cosas que tú puedes tener, cada herramienta para poder contrarrestar todas estas cosas, pero nunca te dejes llevar por la desesperanza. Entonces, en el 32:14 dice, pasó allí aquella noche y tomó lo que vino de la mano de un presente para Esaú su hermano. Dado que Esaú era una persona colérica, ¿cierto? La inclinación siempre tiende a lo malo, a la ira, al arrebato, a ser reactivo, ¿cierto? A contestar lo primero que se te viene a la mente, a no meditar. Entonces, hace una pregunta, ¿por qué Jacob envió regalos para mostrar su riqueza? ¿Acaso Esaú no se sentiría celos de esa riqueza que se le enviaba, enojándolo aún más y haciéndolo que deseare dañar mucho más a Jacob? O sea, era una posibilidad. Entonces dice que Jacob intimó un mensaje al enviarle un regalo a Esaú, cuyo ser y poder emanaban del cólera, de la ira, representando así este paradigma de la ira. En Likutei Moharán dice, aquel que controla su ira puede merecer una gran riqueza. Anote eso, lo vuelvo a repetir, aquel que controla su ira puede merecer una gran riqueza.
Estamos hablando en riqueza en general, riqueza espiritual, riqueza en forma de hablar, e incluso monetaria. Sí, está todo relacionado. Y lo voy a volver a repetir. Aquel que controla su ira puede merecer una gran riqueza. Maravilloso, ¿no? Entonces, al enviarle a Esab los frutos de su relación de 28 años con Labán, Jacob demostraba que nunca había sucumbido a la ira ante los constantes intentos de Labán. Era un gran ejemplo. Todas las cosas que Labán le hizo a Esaú, o sea, perdón, a Jacob, cualquier persona en su posición hubiese desistido, hubiese peleado, hubiese, no sé, pleiteado con su suegro, ¿cierto? Bueno, en otros casos ponen la suegra, pero aquí era el suegro. Pero él no sucumbió ante tales ataques, porque todo lo que Labán hacía era en pos de engañarlo y aprovecharse de él. Más bien dice que siempre había controlado su cólera o su ira, mereciendo así una gran riqueza. Más importante aún, Jacob fue capaz de controlar la ira misma de él, ¿cierto? Era capaz de controlar la ira de los demás, por eso envió regalos a su hermano para que él controle, para controlar la ira de su hermano, pero más importante es controlar nuestra propia ira, porque a veces, como les digo, somos buenos para ser mediadores. A veces alguien tiene un conflicto y nosotros intervenimos en medio y podemos controlarlo. Mucha gente cuando está mal, ¿cierto? Ve a alguien que reacciona de una buena forma, logra entenderlo y se apacigua. Pero aquí lo que es más importante y en lo que se está aprendiendo en esta porción es poder controlarte a ti, tu propia mala inclinación, tu mal instinto, tu ira, tu cólera. Es algo más difícil porque a veces no nos damos cuenta, nos encerramos en nosotros mismos y reaccionamos y a veces ya es demasiado tarde con todo lo que dijimos, con todo lo que hicimos. Entonces, esta, esta porción nos deja esta gran enseñanza de controlarnos a nosotros mismos, de poder vencer, derrotar este mal instinto. Entonces, Jacob, previo al largo exilio, ¿cierto? Y los sufrimientos, él comprendió la desesperanza que caería sobre sus descendientes. Él lo previó, él supo que su pueblo, el pueblo que iban a ser de él, de los patriarcas, ¿cierto? Iba a vivir todo tipo de cosas malas, negativas, ¿cierto? Que otros pueblos lo iban a acechar. El mismo Edom le guerreó toda su vida, los madianitas, lo- las dudas, ¿cierto? Los amalequitas y así, todos, todas las cosas negativas que llegan al pueblo de Israel, Jacob las pasó. Entonces él oró por ellos, por todos nosotros, para que tuviesen la sabiduría, ¿cierto? Esto póngalo atención, de percibir los breves momentos de respiro entre los sufrimientos. Es como cuando dice, cuenta hasta 10. Ese es el breve respiro que usted tiene que meditar antes de actuar en cualquier situación. Oró para que pudiesen reconocer estos respiros incluso al enfrentar los sufrimientos individuales y para que siempre encontrasen el consuelo en medio de las dificultades y las aflicciones. Maravilloso. Algo que da esperanza a cualquier persona y da la fortaleza para continuar adelante y seguir en esta rectificación que estamos todos de una ayudando para que el mundo sea un mundo mejor y se pueda vivir en paz y en tranquilidad. Es maravilloso. Todo esto tiene su repercusión y todo lo que tú hagas tiene repercusiones en el mundo venidero, en tu entorno, en tu familia, en todo lo que tú hagas. Por eso es importante de que nosotros venzamos este mal instinto, porque ¿qué pasa? Que nosotros nos dejamos dirigir por la cólera, por la ira, por toda la reactividad que a veces, sí, a veces duelen cosas que te dicen, pero tú eres diferente. Tú eres Israel, tú eres hijo de Israel. Tú eres hijo de Dios. Entonces Jacob, el epítome de la verdad, les enseñó a sus descendientes que con la verdad es posible pasar a través del estrecho puente de la vida al transformarse en un puente amplio. Jacob demostró que se necesita de la verdad para vencer a Esaú, a tu mala inclinación y todas las dificultades de la vida. Por eso él tuvo que cruzar el Yabok, que era lo mismo que el Jordán. Y el rey Ben Nachman de Ber lo dijo cierta vez,
El mundo entero es un puente muy angosto. Lo más importante es no tener miedo. Qué maravilla. Entonces, la solución para poder, por eso está la imagen de la diapositiva al principio de Jacob luchando con un ángel. Él tenía que luchar con el ángel de Saúl, con el ángel de la muerte, con el Samael, ¿cierto? Muchas personas creen que era otro personaje, pero no era tal. Este era el ángel que tenía que vencer Jacob para poder reconciliarse con su hermano y poder ser así elevado al nivel que, que se necesitaba para poder llevar adelante estas tribus que él tenía a su disposición. Entonces la batalla que entabló fue sobre el exilio. El ángel de Saúl buscaba vencer a Jacob para que los descendientes de los israelitas en el exilio sucumbiesen ante el dominio de Saúl. Sin embargo, Jacob era un gran justo y con todo pudo vencer al ángel. El ángel solo pudo tocar el muslo de Jacob, es decir, llegó a dañar las futuras generaciones de Jacob, aquellos que descienden de sus muslos. El muslo también corresponde al 9 de Ab, ¿no? Conocemos ese número 9 de Ab. Muchas cosas malas pasaron en ese día, así a lo largo de la historia de Israel. Entonces, cuando fue destruido el templo, que fue una de las cosas que pasó, en todas las generaciones de Saúl esgrime o pelea el arma de la depresión y de la tristeza en contra del pueblo de Israel. Y eso también se puede ver espiritualmente. Luego de perder esta batalla, el ángel dijo que tenía que partir, dado que era su turno para ir delante de Dios y presentar su reporte, porque los ángeles siempre al rayar el alba, ¿cierto? Al amanecer, ellos van delante de Dios y presentan su reporte de lo que hicieron o de todo lo que hubiese pasado en su guardia, por decir así. Ellos son igual como guardianes. De alguna manera se sentía victorioso por el hecho de que sería capaz de llevar a futuro al pueblo de Israel a la depresión. Eso es lo que busca el ángel de la muerte, la manipulación, ¿cierto? Pero Jacob se negó, le dijo, no te dejaré, no te irás hasta que me bendiga, significando que incluso la depresión se transformará en alegría. El ángel se vio forzado a conceder que en verdad contribuiría a las bendiciones y a la alegría de la nación de Israel al final de un largo exilio. Siempre vemos que después de un exilio siempre viene alegría. ¿Cuántos exilios ha vivido el pueblo de Israel? ¿Cuántos exilios tú como alma israelita has vivido? Pero cuando tú pasas y logras pasar y logras vencer todo eso, siempre viene la alegría. Entonces, después de la partida del ángel, Dios hizo brillar el sol de la redención futura sobre Jacob. Jacob juntó los pequeños recipientes que había recuperado del otro lado del río, ¿cierto? Que se había olvidado. Hay un gran secreto con eso de que ese mismo aceite perduró en los tiempos porque el pueblo de Israel lo fue guardando, los hijos, las tribus, José, Moisés, Aarón, todos los israelitas, David, para adelante, todos los reyes, hasta en el tiempo que en este mes se, se conmemora Hanukkah, ¿cierto? La fiesta de las luces, conmemorando también que en ese día cuando Matatiao luchó con los griegos, ¿cierto? Que habían tomado Israel y a Jerusalén y encendieron la menorá porque ellos habían desacrado, o sea, profanado el templo, tenían que encender nuevamente la menorá y solamente tenían aceite para un día. Y este mismo vasija es los pequeños recipientes que hacían referencia, ¿cierto?, a almas perdidas, pero esa luz, ese aceite hizo el milagro de que durase todo 8 días y pudieron vencer a estos griegos, ¿cierto? Entonces, al derrotar el ángel de Saúl y al traer alegría a sus descendientes, Jacob, el justo, o el Sadik, también podrá insuflar una nueva vida en las almas perdidas. Qué maravilloso. Vamos a ver algunas cosas que también significan
En esto vemos significado, ¿cierto?, de lo que es el nombre de Jacob, ¿cierto? Representa el nivel inferior, ¿cierto?, del intelecto, talón, Ekeb, y las letras del nombre Israel pueden reordenarse para formar la frase Li Rosh, quiere decir que tengo cabeza, o sea que ahora tiene intelecto. Jacob representa el intelecto. Y también una curiosidad de la palabra Israel, que forma, cada letra forma la inicial de cada uno de los patriarcas que influyen en el árbol de la vida, ¿cierto? Como la Lea, que lo que es la L, la Lamed, ¿cierto? De Israel al final. También la R de Rivka y de Raquel. También la I o la Yud de Isaac y Jacob. La S de Sara y la A de Israel, como Abraham. Aquí están todas las. Es una curiosidad para que ustedes vean que todo el árbol de la vida, toda la influencia de cada uno de estos sadik y sadeques que están aquí, de como Lea, Rivka, Raquel, Isaac, Jacob, Sara, Abraham, representan el nombre Israel. O sea, no es algo que se haya inventado así. Todo este intelecto que está aquí eh, representa todo lo que son estos tzadikim. Entonces, somos parte de eso también. Y así para ir concluyendo, el, vuelvo a repetir lo que hicimos, lo último que leímos. Después de la partida del ángel, Dios, después de haber sido derrotado, Dios hace brillar el sol de la redención futura sobre la descendencia de Jacob. Dice que Jacob juntó los pequeños recipientes que había recuperado del otro lado del río. Por eso se dice también que un sadik nunca deja de lado, incluso hasta lo más pequeño. Hay la historia de de uno de los valientes de David, ¿cierto? Más adelante, que se llamaba Sama. Dice que él se paró en medio de un campo pequeño de lentejas y dice que también él luchó con 400 soldados. Ese 400 se repite. Esta alusión con lo mismo. Él solo contra 400 soldados pudo defender algo tan pequeño. Dice que su espada, cuando él peleaba, se le pegó a su mano. O sea, un sadik, si usted quiere ser un sadik, y usted está optando por ser un sadik, un justo, algo por lo más pequeño que se vea, que a lo mejor para los demás parezcan insignificantes, usted tiene que defenderlo eso como si fuera algo grande. Porque de los pequeños, haciendo referencia aquí de lo que, por qué volvió Jacob atrás, cruzando el río, a lo mejor el meterse en el río de noche en lo espiritual es malo, porque muchas almas que están perdidas se pueden posar en ti. Y entonces, estas almas perdidas, Jacob, al derrotar al ángel de Saúl, a la mala inclinación, y al traer alegría a sus descendientes, Jacob, el justo, también podría insuflar una nueva vida en todas las almas que a lo mejor se sienten perdidas y están escuchando este live. Así que esta es la enseñanza del día de hoy. Espero haya sido de bendición, porque para mí lo fue de poder comprender todo esto, porque muchas veces, como les decía, nos sentimos atrapados y no hallamos solución a nuestras cosas que a veces nosotros mismos nos traemos, pero ahí está la solución. Tenemos que nosotros meditar, ir a la plegaria, batallar contra esta mala inclinación que todos poseemos. Pero ¿por qué Dios la puso ahí? Para que no todo sea tan fácil, sino que haya un trabajo que tengamos que hacer a diario, cada uno de nosotros, y en cada momento. Y así
a derrotar a nuestro Esaú, a nuestra mala inclinación. Amén. Sean bendecidos. Amén. Si alguien tiene algo que Gracias, decir. Miguel, por tu impartición. Amén. Gracias a ustedes por estar. Gracias a ti, Carito, por tu comentario. Si hay alguien que tenga preguntas en el Facebook, la hace, después nosotros las estaremos respondiendo también. Miguel, Sí, adelante. Shabbat Shalom a todos. Carlita. Sí, Sí, bueno, yo entré súper tarde, pero alcancé a agarrar el penal. eso. Eh, mira, bueno, agradecida de tu disposición, agradecida de Dios también que te brinda capacidades para que tú puedas intermediar a través de lo que Él nos dejó, eh, que tú lo puedes, ¿cómo se dice?, formar y entregárnoslo de una manera amigable, eh, traspasándolo además a través del mensaje de este sadik del rabino Nachman, que es, tan, es tan positivo, tiene una sencillez tan divina, una sencillez tan divina, una forma de expresarnos la Torá, de expresarnos sus revelaciones, de una manera muy sencilla, que, que de primera, por ejemplo, puede que la mente, la cabeza no lo entienda, pero el corazón lo incorpora de inmediato. Feliz de poder recibirla. Bueno, hoy día estoy sola, más que sola en casa, solo con mi hijo chico, así que aproveché de poder conectarme el tiempo que se me permite. Y como te decía, agradecida de tus ganas de poder ayudarnos, enseñarnos, guiarnos, así también como la de Jacob, y impresionada porque yo durante la semana estuve leyendo y fíjate que bajo la mirada de, no sé, de una persona común y corriente como yo, eh, muchos otros secretos también o muchas otras enseñanzas puedo haber añadido a mi vida, pero el punto de vista como tú lo expresaste en este momento, me suma mucho más. O sea, eh, pura gratitud para este momento. Esta porción, no sé, años anteriores no la había apreciado como la aprecio en este momento. Y me ha pasado que durante estos 3 años que llevo en la Torá, siempre hay Cada una año es diferente. porción sí, siempre hay una porción que me sorprende. O sea, claro, uno puede decir, por ejemplo, no sé, Berechit, Berechit siempre es lo mismo, la creación, pero no, de verdad que es un crecimiento, es un ascenso espiritual, de conciencia, mental, personal, así que nada más que gratitud nomás y esperemos que todos podamos seguir creciendo también, pues, poder seguir esforzándonos para poder ascender. Así que eso, muchísimas gracias y Shabbat Shalom. Gracias a ti, Carlita, por tus comentarios. Siempre me gusta cómo lo comentas. Y claro, refiriéndonos a este Rebbe Nachman de Breslov, no por nada le pusieron el médico del alma, porque en la forma de expresarse te va sanando, él va reuniendo los antídotos para que tú puedas sanar internamente, y eso es maravilloso. Yo, de lo poco que he estado estudiando acerca de él y de sus discípulos y todo eso de lo demás, también he quedado maravillado, así que sí, algo maravilloso. Gracias a ti, a Lady, por, por todos hacer uno aquí. Por eso, dice, como decía Carlita, entre todos sumamos. Gracias a ustedes también. No sé si hay alguien más.
sino para estar terminando. Ya, Miguel, ajá, ¿podría aportar un poquito más que estoy como atorada con eso? dale, vamos, todo Mira, suma. sumarle como a lo que tú hoy día nos presentas, que es como el autocontrol, es como la perseverancia, es como la esperanza, es como nosotros podemos enfrentarnos a lo que creemos una mala etapa, ponte tú. Yo siento que también tenemos que mirar nuestro alrededor y este es un mensaje que que cuando lo leí, lo entendí, me lo di a mí, me lo estoy dando a mí nuevamente, es que si la escritura nos cuenta que Jacob estuvo mucho tiempo al lado de gente impura, de un hombre perverso, que siempre tenía malas intenciones para con él, siempre buscaba denostarlo, qué sé yo, o engañarlo. Y, y muchos de nosotros de repente decimos, no, es que estas personas son malas conmigo, o este lugar no es apto para mí, o todo a mi alrededor es negativo, entonces todos me quieren dañar, o nunca voy a crecer en este entorno. Sin embargo, Jacob perseveró y estar en ese lugar a él le sirvió para hacer una balanza entre lo divino y lo profano, por decirlo de alguna forma. Así es, Y, y yo, ¿por qué digo que es un consejo para mí? Porque durante toda esta semana he estado súper triste porque mi hijo chico, este es el primer año que está como súper entusiasmado con la Navidad. O sea, yo siento que absolutamente esto es como, podríamos decirlo en el idioma religioso, una prueba para mí. El Satán se me está levantando. Pero yo decía, pucha, es que el entorno en el que yo vivo, somos acá todos, no sé, eh, de alguna tan manera occidentales. el mundo occidental es el mundo que se traga todo sin ningún fundamento. Y yo día tras día le estoy hablando a Vicente, le estoy hablando del fundamento de por qué no hay que celebrar Navidad y por qué hay otras cosas que celebrar y qué sé yo. Y no, no hay caso, que el viejito Pascuero, él no cree en nada. ¿Eh? Yo a él le hablé desde un principio que nada existe, que es mentira que hay monstruos en el closet, que viene la bruja si no se come la comida, que es mentira el viejo Pascuero, todas esas cosas Vicente no, nada. Entonces, si yo digo, pero si tú no crees en el viejo Pascuero, ¿por qué te interesa tanto poner un pino de Navidad? Ah, es que es bonito, todo el mundo lo tiene. Entonces, mi alrededor está generándome a mí esta incomodidad. Entonces, yo no me puedo quedar quejando. Jacob no hubiese sobresalido, no hubiese llegado a ser nunca Israel si se hubiese quejado, si se hubiese Ajá, lamentado. Él prevaleció y él tomó esto para su beneficio, para su crecimiento, para prepararse. Incluso yo creo que sin saberlo, a lo mejor, no sé, porque la escritura tampoco lo señala o tampoco lo especifica, pero así como me voy a ir a otro lado, así como cuando le pegaban a las ranas en la plaga de las ranas a los egipcios y salían más ranas, así tenemos que ser nosotros, mientras más nos den, aumentar más nuestra fe, aumentar más nuestra perseverancia y nuestro estudio. Eso, yo creo que nuestro estudio es lo que más nos va a dar fortaleza. Así que eso solamente. Y ahora ya los dejo para que puedan terminar. gracias Carlita. Sí, es que todo es importante, como tú dices, y por qué justo se da todo esto en este mes. Mm, ahí está la clave. Entonces, para que nosotros hagamos un trabajo ahí, de alguna forma, no imponiendo tantas cosas, porque es como que peor va a ser. Pero prevalecer la constancia en cuanto a... Y él, tú, tu labor es enseñar y él un día va a tener esa batalla también, porque esa batalla es personal de cada uno, de que tenemos que darnos cuenta de tales cosas. Todos de pequeños pasamos por eso, creíamos en ciertas cosas, hoy en día ya no. Entonces, lo malo está cuando las personas lo hacen ver así verdadero, que es algo mágico, que es algo, no sé. Ahí está lo malo, pero lo bueno es que está bajo tu cuidado. Así que
ánimo nomás, Carlita, y de a poco vamos. Cada año va a ser diferente. Así que bendiciones a todos. No sé si Jacob tiene algo que decir, un consejo. Siempre es bueno escucharte. Bueno, este tema ya con Carlita lo hablamos durante la semana. Sí, pero Vamos a hay más verlo. escuchando, así que puede ser bueno. Sí, bueno, con respecto, le decía a Carlita hace unos par de días atrás que es importante eh, el tema de la influencia. Por eso que la comunidad judía, ellos son siempre de vivir juntos, en el mismo barrio, en el mismo lugar, porque eso forma eh, un campo ¿Un energético, cerco? Claro. ¿sí? Un cerco, un campo energético donde influye a los que están en medio. O sea, tú cruzas la calle y tú ves santidad, tú cruzas la calle y ves Shabbat, tú cruzas la calle y ves personas con el mismo espíritu, personas con la misma visión. Lamentablemente estamos rodeados de personas que estamos en el exilio, que encarnamos en cuerpos no judíos, eh, estamos rodeados de otro tipo de espíritus o otro tipo de energía. Le comentaba a Carlita y tal vez le puede servir a otras personas también que tengan hijos y se encuentran en esta situación, poder estimularlos eh, dentro del hogar, no sé, mostrándole videos, videos para niños, por ejemplo, que ellos puedan ver que no son los únicos que están, por ejemplo, ya van a celebrar Hanukkah, no son los únicos. Hay muchos niños en el mundo que lo van a hacer. Y de hecho, hoy en día nuestra generación ya no son solo judíos los que están celebrando la fiesta, sino hay personas que han entrado al mundo de la Torá y la Kabbalah y los secretos del cielo y también lo están haciendo. Entonces, estimular a los niños y mostrarles visiblemente cómo también esta realidad se va hacia otros lados y es en otros lados, eso también les ayuda a fortalecerse. Lo mismo pasaba acá cuando nosotros iniciamos la Torá, el pueblo cristiano nos criticó muchísimo, pensaban que nosotros éramos una secta, pensaban que algo nos inventamos, porque nos veían a nosotros nomás. O sea, ¿qué religión se inventaron ahora? Pero resulta que es porque, Movimiento. claro, entonces, por eso es que eh, las personas que tienen, por ejemplo, en sus redes sociales hasta cierto límite de contacto, van a creer de que esa es la realidad del mundo. Pero las personas que entran a la Torah y comienzan a abrirse un poco, se van a dar cuenta que hay miles de personas estudiando la Torah, hay miles de personas estudiando los secretos del cielo, hay miles de personas que están en el camino de la espiritualidad que no es la religión o no el cristianismo, por ejemplo. Entonces, por eso es cuando uno comienza a abrirse y eso comienza a influir. Las personas que entran a este mundo comienzan a conocer personas nuevas, se dan cuenta que en diferentes países lo están haciendo y eso influye también, produce un impacto psicológico, emocional, también dentro de las personas. Así que nosotros somos los responsables de influenciar a los hijos desde que nace, si es mujer hasta los 12 años, si es hombre hasta los 13 años, antes de que hagan ese cambio de Ruach Haneshama, ese cambio de, Consciente. de conciencia de un mundo emocional a un mundo intelectual o espiritual, es responsabilidad de los padres. Ya cuando se pone el fundamento, luego los hijos deciden qué camino seguir. Eh, pero hay que poner el fundamento a ellos, hay que poner la disciplina, hay que poner el consejo, hay que poner las leyes de causa y efecto. Entonces, cuando eso llega a la conciencia, el día de mañana va a decir, oh, mi mamá tenía razón. Yo me fui por este camino, quise experimentar por mí mismo qué se siente estar en este otro lado, pero no, lo que mi mamá me dijo siempre era así. En el camino que mi mamá sigue hay luz, en el camino que mi madre sigue hay libertad, en el camino que mi mamá sigue hay prosperidad, hay riqueza, hay crecimiento personal, hay desarrollo, hay extensión, hay visión. Entonces, cuando el niño, así como la parábola literal del hijo pródigo, se da cuenta que él creía que las tenía todas, él creía que con la riqueza podía hacer y deshacer, dijo, bueno, padre, me voy de la casa,
yo soy digno de mi herencia, así que me voy a otro lado a disfrutarla. Pero resulta que cuando se llegó a otro lado y se quedó sin nada, se dio cuenta que la casa de su padre era otra cosa. Ahí valoró, Comiendo desperdicio de cerdo. comiendo desperdicio de cerdo. Exactamente. Y él mismo decía, en la casa de mi padre yo comía banquete. Y donde llegué a Hasta parar. los trabajadores tenían mejor comida. Exactamente. Así que eso es un tema importante. Siempre poner fundamento en los niños. eh, el día de mañana escogerán. Así como Hashem nos dice a nosotros, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo la bendición y la Elegí la maldición. vida. Exactamente. Y sí o sí va a escoger la vida. Porque el otro lado le Sí, va a traer totalmente. consecuencias. Así que eso, Miguel, eso puedo compartir. Gracias, gracias. Buen comentario para todos los que van a escuchar. Es así. Nosotros influimos también en nuestro entorno. Así que por nosotros estar en esto es porque otros también influyeron en nosotros. Gracias a aquellos justos que han intervenido en nuestra vida. Y no se trata de rivalidad con otras religiones, nada de eso, sino que es la opción que nosotros elegimos. Si ellos quieren seguir en eso, tienen que darse cuenta por sí. Así que muchas gracias a todos. Vamos a estar ya despidiendo esto. Muchas bendiciones para una nueva semana. Sigan aún aprovechando esto, lo que queda de esta conexión espiritual de hoy, esto que es muy eficaz, y recarguen baterías para la semana, todas las cosas que se vienen, y que sea este mes, como lo dice, un mes de milagros para cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Así que yo por mi parte me Amén. despido. Sean todos Gracias, bendecidos. Adiós. gracias, Miguel. Gracias. Shalom, shalom. Shalom. Shabbat shalom.